Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar Parashat Miketz. La porción de esta semana y indiscutiblemente, sobre todo este año, porque se le suma la energía adicional de Hanukkah, la porción de esta semana es una señal de la energía que está disponible cósmicamente durante estos 7 días, y especialmente este año que la porción de Miketz cae durante Hanukkah, con lo cual se le agrega la energía adicional de los 8 días de Hanukkah. Pero en sí la semana que nos toca transitar es sumamente poderosa. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de alguna de las historias que vamos o de los detalles que vamos a explicar acerca de la historia de lo que ocurre en la porción de la semana, el nombre de la porción en sí denota el poder que tiene. Pareciera ser que no es relevante, porque si uno lo ve aislado de la historia, la palabra Miketz en realidad es la conjunción de dos palabras, quiere decir al final. Y la palabra Ketz quiere decir final y Miketz quiere decir al final. Y lo explicamos tanto en la clase que dimos esta semana en Shabbat como al final de la clase de Zohar de la semana pasada, que esta porción recibe el nombre de Miketz, o que al principio de la historia comienza diciendo al final de 2 años, mientras que sabemos que Yosef había estado preso mucho más que 2 años, y hacía muchos años que ya estaba en Egipto como esclavo. Entonces la pregunta que todos se hacen es, ¿al final de cuáles 2 años? Y la respuesta es simple, la explicamos la semana pasada, es al final de los 2 años extra que el tipo tuvo que estar preso y en ese estado de caos, por llamarlo de alguna forma, de falta de satisfacción o de unión entre la vasija y la luz, solo porque había dependido o le había pedido un favor a alguien. ¿Sí? Porque sintió que él no podía hacer o no podía salir de la cárcel o no podía lograr lo que él quería lograr sin que otro ser humano intercediera por él. Y si bien obviamente que la prueba para Yosef debe de ser mucho más exigente que la prueba para cada uno de nosotros, por el tipo de alma que tenía, por lo que representaba y por el trabajo que él tenía para hacer por el mundo. Lo que deja claramente expuesto lo que hizo Yosef y cómo lo trata la Torá, es que si bien no hay ninguna mitzvah, no hay nada en la Torá que diga, nosotros decimos que la palabra Torá quiere decir leyes, y la palabra Torá quiere decir leyes, y las mitzvot o los preceptos son en realidad el compendio de leyes. Igual hay una serie de leyes que, si bien no están escritas dentro de las 613 mitzvot, de las 613
preceptos de la Torá, mucho de la razón por la cual leemos las historias de cómo funcionan estos problemas familiares entre los patriarcas, los hijos, las esposas, todo esto, es porque también denota una serie de leyes que son netamente de la intención. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? La Torá regla todo aquello que la persona puede o no puede físicamente hacer. ¿Sí? Pero no hay nada que diga no tengas malos pensamientos. De hecho, dentro de las mitzvot lo ta'aseh, de las no harás tal y tal cosa, hay algunas que son las máximas, ¿no? Las que están en los 10 mandamientos o los 10 enunciados. Entonces hay una de estas máximas que dice no matarás, pero no hay una que diga no tengas ganas de matar a otra persona. ¿Sí? Entonces una persona pudiera decir, bueno, yo no mato a nadie, ¿sí? Pero la persona puede estar todo el día con bronca pensando en que quiere matar a alguien. ¿Sí? A cualquiera, un tercero o a alguien específico, ¿sí? Con quien tiene un conflicto. Y la Torá no puede reglar sobre esto porque no hay... porque las leyes de causa y efecto no entran en rigor hasta que no hay una acción. Mucha gente que no entiende por qué le pasa que sin querer tiene un accidente en donde mata a alguien y piensa que es que cae dentro de la figura del homicidio culposo, que por lo menos para la ley argentina no es no lleva prisión ni ningún tipo de castigo. La razón por la cual la persona finalmente mata a alguien es porque mucho tiempo quiso matar a alguien. ¿Sí? Nadie puede lograr hacer una cosa física sin antes haber tenido una emoción o un deseo que lo lleve a poder hacerlo. Entonces, cuando la gente dice, sin querer te pisé, no, alguna vez habrás pensado que no te gustó lo que esa persona dijo y te hubiera gustado poder golpearlo, lastimarlo, lo que sea, y después lo haces sin querer. Porque de última, el mandamiento dice no matarás a alguien. No dice no matarás a alguien con la intención de ir y lastimarlo, pero está permitido si lo atropellás con el auto y no te diste cuenta. ¿Sí? No dice eso, dice no matarás. Y esto empieza a aparecer con Yosef. A partir de Yosef empiezan a haber estos indicios en la Torá en donde solo aquel que estudia Kabbalah lo puede ver porque entiende. A mí me ha tocado hablar con gente ultraortodoxa y te dice, dice, yo hasta le pregunté a mi rabino si tenía que hacer algo por haber estado pensando mal de tal y tal persona y me dijeron, no, en la Torá no hay nada que diga que está prohibido pensar mal de alguien. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que todo tiene consecuencia. Y el principal lugar en donde tiene consecuencia es en tu mundo. ¿Sí? Es porque dentro de... Y recuerden, bueno, completo la idea. En tu mundo, porque para tu mundo, es decir, para tu cuerpo, para tu asiá, tu mundo de asiá más cercano, tus pensamientos son el Olam Atzilut de ese mundo. El cuerpo está todo el tiempo reaccionando a los pensamientos. Entonces llega un momento que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir conteniéndome de matar a alguien o más vale mato a alguien y le muestro a este tipo que vos querías matar a alguien, mirá cómo es? ¿Sí? ¿Esto era lo que vos querías? ¿Sí?
Y ahora el otro punto que iba a decir que quise para el coso ya me lo olvidé. Entonces, esto que le ocurre a Yosef nos muestra que cuanto más elevado espiritualmente es la persona, más susceptible es al pensamiento, ¿sí? Al estado más lo afecta su estado de vibración. Entonces puede haber gente que porque estudió un montón de leyes de la Torá, dice, no voy a hacer esto, ni voy a hacer lo otro, ni esto, ni lo otro, lo que sea, y voy a prender las velas de Hanukkah, y voy a hacer esto, y voy a hacer todas estas cosas para que Dios me quiera. ¿Sí? Y a Dios no le importase en lo más mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Es de cómo vibra la persona, cuál es la frecuencia de la persona, eso es lo que atrae. Entonces la persona puede estar haciendo todas las cosas que piensa que tiene que hacer para que Dios esté contento con él, ¿sí? Para cumplir, mientras adentro está, en el caso de Yosef, no teniendo confianza en sí mismo, ¿sí? Pensando en que necesita de la ayuda de un tercero que hable con el faraón, que hable con algún político para que lo saque de la cárcel. Y de hecho, el Zohar dice que Yosef estaba listo para irse de la cárcel junto con los dos ministros, el que fue enterrado y el que fue restituido. Sin embargo, tuvo que esperar 2 años más, porque a uno de ellos, al que fue restituido, le dijo, no te olvides de mí. Y hay muchas cosas de las que uno puede hablar cuando aparece todos los años esta parashá, porque hay una gran cantidad de información oculta. ¿Sí? Hay muchos Zohar escritos sobre esto, la historia de lo que aparentemente pasa, que es una conversación entre el faraón y Yosef, después más tarde Yosef y el pueblo de Egipto, y después con sus hermanos. Parece ser, está tan bien cronológicamente armada la historia de la porción de esta semana que parece que fuera un cuento. ¿Sí? Pero no lo es. La Torá no es un cuento. ¿Sí? La Torá es un sistema de alerta temprana que te está diciendo, entre otras cosas, para empezar, si sentís que otro es el que puede solucionar tu problema, primero que nada, ¿por qué le interesaría a otro ser el que lo solucione? ¿Sí? Como que la gente no tiene sus propios problemas. Pero en el momento que sentís que otro es el que te puede conseguir, te puede dar, te puede facilitar, esa vibración en la que la persona se pone cuando se pone a sí mismo dependiente de otro, retrasa los procesos. ¿Sí? Hace que las cosas demoren más tiempo. Ahora, una vez que llega el momento adecuado, está escrito que a Yosef lo sacaron rápidamente de la cárcel. Una vez que el faraón tuvo los sueños y Yosef estaba listo para salir, en el momento en el que estuvo listo, dice literalmente la Torá que rápidamente lo sacaron de la cárcel. No hacía falta decir rápido, o sea, rápidamente salió de esa situación y lo llevaron, me imagino que a lo mejor lo habrán dejado que se bañe, ¿sí? Si estaba después de X cantidad de tiempo años en este dungeon, seguramente lo dejaron que se bañe, pero rápidamente lo llevaron con el faraón. Y en el momento que Yosef va a hablar con el faraón, sabe que está yendo a conseguir lo que... no a conseguir, ¿cómo se dice? Fulfilled. A cumplir esa autoprofecía que él tuvo de los sueños que había tenido 20 años antes.
18 años antes. Y para Yosef, y lo vamos a ver un poquito más tarde para el resto del mundo, gracias a este evento que ocurre en este momento, llega la redención del caos. ¿Sí? En la vida personal de Yosef, Yosef hacía 20 años que era esclavo, que estaba preso, que los hermanos lo habían traicionado supuestamente, que la esposa de Potifar lo había mandado a la cárcel injustamente. Y de ahí viene la importancia o el porqué los sabios de la Torá, cuando le pusieron nombre a las porciones, cuando Ezra, el sofer del templo, dividió la Torá en porciones, decidió comenzar esta porción a partir de esta palabra, miketz, y ponerle el nombre. No siempre la primera palabra de la porción es el nombre de la parashá. Y en este caso, la primera palabra es el nombre, y es al fin. ¿Sí? Si uno lo ve más lingüísticamente, lo que significa para nosotros, no es al final, es un al fin. ¿Sí? Al fin llega, al final de estos 2 años, llega esta redención para Yosef. Y hay muchos comentarios hechos y gente que ha especulado con la numerología de la palabra miketz y que tratan de probar que, de hecho, hay todo dentro de los Hasidim, hay una especie de entendimiento de que este ketz, este fin del caos o de la era de caos en el mundo, corresponde al año 1976. Hay un montón de cálculos que muchos cabalistas han hecho respecto a esta palabra miketz. No solo a la palabra miketz, sino al que es el fin de 2 años. Entonces se juegan con el número 730, que son 2 años, son 730 días. Y llegan a un montón de conclusiones, pero que todas en realidad tienen que ver con que escondido en la energía de la porción de esta semana está el fin del caos, está el fin del sufrimiento o de la falta de unidad entre Yesod y su verdadera esencia, que es ser rey sobre la tierra. El concepto litúrgico dentro del judaísmo que habla de Dios Melech Haolam, siempre que aparece la frase donde está el nombre de Dios y luego dice Rey del mundo, el concepto de Rey del mundo se refiere a Zeir Anpin, a Yesod. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yesod siempre es el que reina sobre la tierra, sobre el mundo, que es Malhut. Lo que sea que Yesod trae a Malhut, eso es lo que se manifiesta, con lo cual Yesod, su esencia es ser rey, es ser el que determine qué es lo que ocurre en el mundo de Asia. Y Yosef sabemos que representa la esencia de Yesod, que es el embudo, el lugar en donde Zeir Anpin se toca con Malhut, con el mundo de Asia. Ahora después vamos a ver un poco hablar sobre el significado de la conversación que Yosef tiene con el faraón y demás. Pero hay una cosa sumamente interesante, que es la siguiente. Y sé que todos los años leo esta sección, pero es importante tenerla presente, y como aparece solo una vez por año. El Ari nos recuerda la siguiente frase, ¿no? Yosef le dice al faraón, una vez que en el capítulo 41
versículo 25 de la porción de esta semana. Una vez que Yosef le interpreta los sueños, el faraón le dice, ahora que en realidad se lo dice después de que es Yosef el que le dice primero, ¿no? A ver, perdón un segundito. 25. Ok, en el versículo 25 Yosef en realidad le dice al faraón, le dice, los sueños que me estás contando son uno solo. Y se los ordena, porque el faraón lo primero que quiso hacer cuando vio que para que Yosef se acercara a él, le hizo una prueba que se le hacía a cualquier persona que pudiera acercarse al faraón, que era testear si sabía hablar otros idiomas. Antiguamente, en la época de Yosef, el nivel espiritual de la persona, que quiere decir, cuando digo nivel espiritual, quiere decir la capacidad que la persona tiene de sentir que todo es uno y de sentirse uno con todos. Según el nivel espiritual de la persona sabía y entendía idiomas, no porque los estudiara en algún lugar, sino porque al sentirse uno con tal pueblo, también recibía automáticamente el conocimiento de la lengua de ese pueblo. Porque las diferencias en las lenguas tienen que ver con el episodio de la dispersión, la generación de la dispersión de la Torre de Babel, que se hizo para crear desunión en la gente. Entonces, cuando una persona tiene tiene facilidad para aceptar al otro, también tiene facilidad para aprender idiomas. Entonces lo que el faraón hacía, el faraón estaba sentado sobre su trono, estaba en un lugar donde habían 70 escalones. Y lo que hacía era que antes de que alguien se le acercara, la persona le tenía que hablar al faraón en ese idioma y el faraón le contestaba. Por cada idioma que sabía hablar se acercaba un escalón más hacia donde estaba el faraón. Aquellos que eran de un alto nivel espiritual y sabían hablar todos los idiomas, podían llegar a estar al lado del faraón. No lo cuenta la Torá, pero esto lo cuenta el Midrash, y hay algunos comentarios en el Zohar al respecto también, que cuando Yosef finalmente estuvo al lado del faraón, es decir, que había podido hablar los 70 idiomas del resto de los pueblos del mundo, cuando le habló en hebreo al faraón, el faraón no entendía lo que decía. Y el tipo se dio cuenta que esta persona que estaba al lado era más elevado espiritualmente que él. Entonces, lo que quiso hacer el faraón es, porque se sintió, dice el Zohar que el faraón se sintió amenazado por la presencia de Yosef, en lugar de contarle, lo que más le importaba al faraón era saber el significado de estos sueños que lo estaban volviendo loco. ¿Sí? Saben los sueños, ¿no? Las de las vacas gordas, las vacas flacas. Pero en el momento que se ve amenazado, su ego le juega una mala jugada y le dice, mezclale los sueños. ¿Sí? No sea que encima ahora, aparte de que se las sabe todas este tipo Yosef, encima va a quedar como que es. Entonces prefiere engañarlo a Yosef y que más vale no tener el significado de los sueños que darle el brazo a torcer de que el tipo era más poderoso que él. Entonces le cuenta los sueños mezclados y Yosef lo que hace es que le dice, esos sueños son los dos un mismo sueño y en realidad lo que soñaste es tal y tal cosa. ¿Sí? Y le cuenta al faraón no puedo ponerlo en silencio. Ahí está. Y le cuenta al faraón el sueño tal como el faraón lo había soñado. Entonces el faraón finalmente le dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer al respecto? Y Yosef le dice en el versículo 33, le dice lo siguiente, dice, y Yosef le dijo al faraón, lo que Dios está haciendo
él se lo dijo o se lo mostró al faraón. Ahora que el faraón busque a un hombre que sea sabio y con entendimiento, que busque a una persona que sea sabia y con entendimiento. ¿Sí? Eso le contesta Yosef, o le dice Yosef al faraón después de haberle dicho cuál es el verdadero significado de los sueños. Y la pregunta que hace el Ari es simple. Dice, a este tipo lo acaban de sacar de la cárcel, tendría que estar agradecido solo con que lo hayan sacado de la cárcel y tener cuidado de que no lo vayan a volver a mandar a la cárcel. Entonces, en algún lado dice que Yosef fue contratado, dice el Ari pregunta, dice, ¿acaso Yosef fue contratado o fue puesto o se le dio el lugar de ¿cómo se dice esto? De consejero real para que tenga la chutzpá de decirle al rey qué hacer? Una persona que no tenía permiso de darle consejo a un rey, otra que cárcel, era la muerte. ¿Sí? Entonces, pero Yosef le dice, a él le pidieron, interpretame el sueño. El tipo interpreta el sueño y de golpe, y encima de eso le dice al faraón qué es lo que el faraón tiene que hacer. Un tipo que acaba de salir de la cárcel, que tiene que estar agradecido solo de que zafó, ¿no? de morirse olvidado en la cárcel. Y el Ari lo explica de la siguiente manera. Dice, a pesar de que no era un consejero real, le dijo al faraón, ahora, ¿sí? En este momento, porque no es ahora, no como una cuestión lingüística, le dice ahora, como dándole una orden, que el faraón busque a un hombre de inteligencia y sabiduría. Dice, en lo que tenemos que prestar atención es en el hecho de que cuando interpreta los sueños, les dice, lo que sea que Dios está haciendo, presente continuo, se lo está diciendo al faraón. ¿A qué se refiere con lo que sea que Dios está haciendo? Dios, nosotros cabalísticamente sabemos que estamos hablando de las leyes de causa y efecto, ¿no? del sistema. Un segundito. Dice, ¿qué le acababa de decir al faraón? Le acababa de decir de que iban a haber 7 años de plenitud, de bonanza en la tierra, y después iban a haber otros 7 años de escasez, de hambruna. Dice, la respuesta a esto es simple. Dice, nuestros sabios nos enseñaron que hay 3 cosas de las que el sistema, o el nombre Yud-Kei Vav-Kei, o Dios, como le quieran llamar, se ocupa constantemente y no requiere de emisarios. ¿Sí? No hay ningún ángel, en realidad lo que quiere decir no requiere de emisarios es de que estas 3 cosas el ángel Metatrón no puede interferir. ¿Sí? Son leyes. ¿Qué quiere decir interferir? Interferir, este mundo está hecho con leyes y principios perpetuos, ¿sí? Perfectos de leyes de causa y efecto. Sin embargo, hay un ingrediente adicional que se llama misericordia. La misericordia lo que hace es manipular el tiempo para que se extienda el espacio físico que hay entre la causa y el efecto, que la persona reciba una notificación de que le está por llegar un cierto efecto, para que tenga la posibilidad de hacer tikkun, de corregir. ¿Sí? Cosa que no pasaba en los mundos del caos, donde el juicio era severo, siempre no había forma de la persona hacía lo que sea que hacía y tenía que asumir la consecuencia. Que es lo que todavía en muchas escuelas
le hacen pensar a la gente que así es como funciona el mundo cuando les hablan acerca del concepto de karma, ¿sí? De tener que simplemente atravesar lo que sea que la vida te pone enfrente porque es tu karma, ¿sí? No podía haberse corregido. Dice, pero hay 3 cosas en las cuales no hay forma de manipular al sistema. El sistema funciona siempre de manera perfecta en estas 3 cosas. Dice, y estas 3 cosas son el hambre, ¿sí? Cuando hay hambruna, cuando hay escasez, la escasez, la plenitud no de plenitud de me siento pleno, sino de plenitud económica, de alimento, la escasez, la plenitud y que un pueblo tenga el líder que se merece. ¿Sí? Dice, hay 3 cosas que no reciben ningún tipo de aspecto no se puede interferir en eso. En estas 3 cosas nadie puede decir, se ve que Dios se olvidó de mí, por eso, ¿no? Hasbe Shalom lo alenun, me falta dinero. No se olvidó. Esa cantidad de dinero que tenés es exactamente lo que te mereces. ¿Sí? Parece que Dios se acordó de mí. No es que se acordó de vos. Eso que tenés ahora en tu vida, en este momento, es exactamente lo que te mereces. No es que porque fuiste sumamente inteligente o porque... No, es porque esa inteligencia que tal vez tuviste para poder hacer ese negocio y ganar ese dinero, es por el mérito de dónde está espiritualmente la persona. No por qué tan capaz la persona es. El mundo está lleno de gente capaz que no gana bien. Dice, y la tercera cosa es, ¿quién gobierna sobre un pueblo? Dice, no hay error. No hay error respecto a esto. Por eso ni siquiera se trata de quién gobierna. Son las medidas que toma un gobierno, favorecen o perjudican al pueblo y lo hacen sin importar, es imposible, en Kabbalah siempre lo explicamos esto, es prácticamente imposible que un presidente, por más buena voluntad que tenga, pueda cumplir sus promesas de campaña, por más plan de gobierno que haya pensado hacer, por estudiado que pueda estar el caso, que pueda hacer algo que cambie la consecuencia que su pueblo merece. ¿Sí? Tipo, puede él ir y tomar las decisiones, ¿sí?, correctas, pero al final sale mal. O puede ser un estúpido que hace cualquier estupidez, pero si el pueblo ese merece ciertos beneficios, ciertas consecuencias positivas, de alguna forma se va a acomodar, pero no existe un pueblo que no tenga un gobierno que no tome las medidas que son exactamente lo que el colectivo de ese pueblo necesita. Después, en el plano individual, con la misma resolución, con la misma ley, con la misma política buena o mala, hay gente que le va muy mal y hay gente que le va muy bien. ¿Sí? No hay una política, ¿sí?, los de este lado para allá, vamos a hacer una política para que les vaya muy bien. No, es la misma ley, es las mismas medidas, el mismo gobierno, el mismo tipo de cambio. A unos les va muy bien, a otros no. Sin embargo, lo que Yosef está haciendo acá es que está tomando control. ¿Sí? Y la razón por la cual le dice que ahora el faraón busque a alguien que sea inteligente y capaz, es porque le dice, ok, me acabas de mostrar a través de tus sueños que 2 de las cosas que son constantemente siendo evaluadas y categorizadas por el sistema, vos tuviste la capacidad de saberlas antes de que le llegue la consecuencia al pueblo. Quiere decir que seguramente tenés la capacidad de darte cuenta quién es el que debe gobernar Egipto por los próximos 14 años mientras haya plenitud y hambruna. Después de los 14 años no sé, pero si te mostraron qué es lo que va a pasar económicamente en Egipto por los próximos 14 años, seguro también te mostraron quién tiene que ser
el líder. ¿Y qué hace el faraón? En lugar de decirle, mándenlo a la cárcel a este mugriento ahí que hace quién sabe cuántos años que no se baña, ¿sí? ¿Qué hace el faraón? Se saca su anillo y le dice, te pido que me dejes seguir sentándome en mi trono. Fuera de eso, los carruajes reales son tuyos, y se da vuelta a la corte y les dice en ese momento, lo que sea que Yosef diga, eso hagan. Hay mucho más detrás de una historia de un faraón diciéndole eso a este pueblo. Lo que ocurrió en ese instante es que se corrigió el sistema y lo que sea que Yesod dice, eso es lo que... ¿A quién le estaba hablando el rey? Al reinado. ¿Cómo se dice reinado en hebreo? Malhut. ¿Sí? El rey, Zeir Anpin, le estaba diciendo a Malhut, listo, acá apareció un tipo que pudo rectificar la sefirá de Yesod, Yosef Atzadik, y como es el primero que lo pudo hacer, de acá en adelante, para siempre, lo que sea que Yosef diga, eso hagan. En realidad era lo que estaba diciendo el faraón, porque tenía un nivel espiritual altísimo, es, ok, acaba de haber una corrección cósmica, ¿sí?, en la aparición de este nuevo líder, que significa que de ahora en adelante, lo que sea que ocurra en Yesod, determina lo que ocurre en Malhut. ¿Sí? Fue el momento de hecho, la porción de la semana que viene, cuando se reúnen Yosef con Yehudá, es el momento en donde en realidad ocurre esa unión entre... sí, ahora estaba solo en un plano potencial, iban a tener que pasar un par de años más, 7 años, hasta que empezara a haber hambre, para que recién los hermanos vinieran. Entre esta porción y la porción de la semana que viene, hay 8 años de diferencia más o menos. Cuando al pueblo de Israel se le acabó De hecho, antes de que termine esta porción, Jacob se da cuenta que hay alimentos en Egipto, es decir, recobra la... Y no sé si saben que no hubieron 7 años de hambruna en Egipto. La razón por la cual Egipto se convirtió en el país más poderoso del mundo en ese momento fue porque Yosef es Yesod, es un simple mensajero. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Yesod es un simple mensajero, es un ascensor que lleva y trae de arriba, de Tiferet a Malhut. Está en medio, ¿sí? La casita es el árbol, el edificio si quieren verlo así, y Yesod es un ascensor, un elevador, ¿sí?, como dicen en México, que está parado a mitad de camino. Sube, saca información de Tiferet y la baja a Malhut. Toma información de Malhut y la sube a Tiferet. Y una vez que la sube a Tiferet, va para arriba, chequea todo y baja. La ida y vuelta entre los mundos, entre el mundo de Briá y el mundo de Asiá, lo propicia Yesod, ¿sí? Porque la luz siempre cuando llega a Yesod rebota. ¿Se acuerdan esto? ¿Sí? Rebota, va y vuelve. Chequea si es coherente, directamente se precipita, si no, se rompe en el camino. Cuando de hecho, ya en esta misma parashá, se enteran, empieza la hambruna y vienen a ver a los hermanos y después eventualmente Jacob descienden a Egipto. Y cuenta el Zohar que la razón por la cual Egipto se convirtió en tal imperio en todo el mundo es porque habían acumulado granos para poder subsistir 7 años sin alimentos. Pero en el segundo año de la hambruna llegó Jacob a Egipto
y cuando Jacob, que representa a Tiferet, le presentaron al faraón, el faraón lo vio y dijo, si este tipo es el padre de Yosef, tiene que ser aún más elevado que el hijo. Y le dice, le pide a Jacob que lo bendiga. ¿Y cómo lo bendice Jacob? Jacob le dice que el agua del Nilo llegue hasta tus pies. Las cosechas en Egipto dependían de que el Nilo rebalse. El Nilo estaba en una cuenca como cualquier río y había una época en el año en que llovía tanto, en que rebalsaba, y eso era el riego, y rebalsaba por miles de hectáreas, y eso era el riego que recibía esa tierra para que inmediatamente cuando bajaba el agua sembraban. ¿Sí? Y dice que cuando Jacob conoció al faraón, el faraón viajó hasta la tierra de Geshem para encontrarse con él. Y que en el momento en el que Jacob le dijo, te bendigo que las aguas del Nilo lleguen hasta tus pies, en el lugar en donde estaban parados, el Nilo creció y viajó cientos de kilómetros, la crecida, hasta llegar a los pies del faraón en ese instante. ¿Sí? Entonces fue, y esto es importante entender qué quiere decir metafísicamente esto. Al final es lo que está en Tiferet, lo que bendice o, no quiero decir maldice, pero lo que hace que salgan las cosas bien o no. Y Yesod es solo un conducto, que lo único que necesita es que se lo mantenga limpio. ¿Sí? Lo único que hace falta con Yesod es mantener el conducto limpio. Después, lo que llega, incluso las cosas adversas que tiene que atravesar una persona, pasan por Yesod. Si el canal de Yesod está limpio, entonces eso malo pasa más rápido. ¿Sí? No cae a cuentagotas. Ahora, ¿de qué depende cómo es tu vida? Es de Tiferet. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo llama el Zohar a Tiferet? La recámara del amor puro. ¿Sí? Es el lugar en donde se ve realmente si hay amor o no, porque es el amor, no el de Gesed, que es, bueno, sí quiero dar, y ahora cuando pasa por Geburá, bueno, pero no quiero dar tanto. No, para cuando llega a Tiferet, se determina si ese amor es puro o no, si lo que quiero dar también satisface mi deseo. Es decir, si a mí me satisface dar. Con lo cual hay hay una cantidad de información. Cuando digo información no me refiero a la clase, ¿sí? Ni lo que dice el Zohar. No es para que vayan a buscar en un libro cuál es la información que no escucharon en la clase. Esta semana es una semana que está llena de información. Hay que escucharla. ¿Sí? Hay que permitir, no es algo que le podés ir a preguntar a alguien. No es, explícame tal cosa que no entendí. La información de la que hablo es una información que está disponible esta semana y se los aseguro, hoy prácticamente no pude trabajar. Desde que me levanté hasta las 4 de la tarde que me puse a estudiar para la clase de Zohar, no pude hacer otra cosa más que escuchar. ¿Sí? Hay una gran cantidad de información que está siendo precipitada al mundo en este momento y que está potenciada por la luz de Hanukkah. Y tiene que ver con el fin. ¿Sí? Con lo que sea que al fin signifique para cada uno de nosotros. Pero también tiene que ver con el fin de todo de lo que nos venimos quejando. ¿Sí? Tiene que ver con el fin del, ¿cómo se dice? Stranglehold. Del estrangulamiento que tienen los sistemas financieros sobre la gente del mundo. Tiene que ver con el fin de
de la corrupción en el poder. Y en el poder en todo sentido, en el poder de los gobernantes como en el poder que alguien se autodecreta cuando lo ponen encargado de hacer una estupidez y se cree que desde ese lugar tiene derecho a mandar o a hacer o a... ¿sí? Pero sobre todo, como dije al principio, tiene que ver con el fin de las cosas de las que nos quejamos. Porque debería de tener especialmente que ver con el fin de quejarse. ¿Sí? Con el fin de quejarse. Es hora que nos dejemos de... Sé que, a ver, les adelanto que de acá a mediados de año, y tiene mucho que ver con lo que viene en el año 2017 y en el año 2018, pero que van a haber muchos cambios más. Si no supieron adaptarse al CAAL y a esto y a lo otro, van a haber muchos cambios más en la estructura de enseñanza, en lo que enseñamos, en el cómo lo enseñamos. Porque venimos hablando del fin de la corrección, ¿sí? Del Gemara Tikkun, desde hace 2000 años. ¿Sí? Hace 2000 años que venimos hablando del fin del Tikkun, del fin del caos en el mundo, del fin de... Y tiene que haber alguien que decida empezar a terminar con eso. ¿Sí? Hace falta que una persona empiece. ¿Sí? Tiene que haber alguien que, si hay muchas cosas de qué quejarse, tiene que haber alguien que se deje de quejar. Tiene que haber alguien que empiece a hacer algo distinto. Y no digo de que todos ustedes puedan hacerlo, pero si hay algo que, porque además les digo que una vez que llegue el Ketz, el fin, y no quiero entrar en muchos detalles porque tiene toda una relación, sobre todo para los hombres de sexo masculino, porque la palabra Ketz, fin, es una de las formas de cómo el Zohar dice que cuando aparece la palabra fin se refiere al Ketz Ha'ever, el fin del órgano. Se refiere al glande, al pene, que está relacionado con Yosef directamente porque es la sefirá de Yesod. En el cuerpo humano, en los humanos, en el humano se puede decir que el área genital corresponde a Yesod y los pies a Malhut. Pero cuando se distingue masculino y femenino, en el masculino, Yesod está en los órganos genitales y los órganos genitales femeninos son Malhut, porque son el Nekev, el Nukva, el depósito en donde se gesta la nueva vida. Con lo cual esto tiene mucho más que ver sobre todo con los hombres. Cuando hablo de hombres me refiero a personas de sexo masculino. Después está el trabajo que la mujer puede hacer para ayudar al hombre a mantener a la sefirá de Yesod, a ese conducto limpio. Y la verdadera esencia de lo que es conocido ancestralmente como el concepto de Eshet Hail, de la mujer virtuosa, es la mujer que puede hacer valer que en su pareja, en su casa, se tengan relaciones sexuales espiritualmente. ¿Sí? El poder de una mujer, el poder espiritual de una mujer yace en eso. ¿Sí? En que pueda ayudar a corregir a los hombres respecto al
al modelo de la sexualidad que nos toca vivir en este sexto milenio. Y ojo que si me preguntan a mí, si yo tuviera que escribir un mandamiento, ¿sí? Tipo como los bíblicos, y fuera por temas, y me dijeran cuál es el mandamiento que tiene que, porque en los mandamientos no tenemos nada relacionado con sexo, ¿sí? En los pecados capitales de la Iglesia Católica sí, pero en los 10 enunciados no hay nada que tenga que ver con sexo. De última hay no desear las cosas a la mujer del prójimo, pero también dice al burro y la casa y el esto y lo otro, lo que sea. No habla específicamente de sexo. Si yo tuviera que hacer un mandamiento al respecto, el mandamiento es simple. Vale todo. ¿Sí? Vale todo lo que quieras hacerle a la otra persona y lo que quieras o dejar que la otra persona te haga, siempre que lo que sea que estés haciendo sea para darle placer al otro. Todo vale. ¿Sí? Lo que no vale es el egoísmo. Lo que ya no vale, ¿sí? ¿Qué quiero decir con no vale? No paga. Lo que te trae los quilombos que tenés en tu vida es que las cosas las seguís haciendo desde un lugar de egoísmo. ¿Sí? No es qué y cómo lo hiciste, es qué sentís cuando lo haces. ¿Sí? Eso es. Entonces, voy a ver si engancho algún par de cosas que había seleccionado del Zohar. 52 minutos. Ok. No, este no. ¿Dónde está? No es recreo para hablar, ¿eh? Ok, un par de cosas breves. Siempre me gusta al menos leer algo de cómo empieza el Zohar de la semana, porque por algo a algo le toca estar primero entre todo lo que Rabbi Abba organizó que corresponda para una determinada porción. En el versículo 1 empieza diciendo: y pasó que al final de 2 años, es decir, la frase como comienza Vaí Miketz, ¿sí? al principio de estos 2 años, dice: Rabbi Jía abrió la discusión con el verso que dice: Él le pone un fin a la oscuridad y sale a buscar la perfección, la piedra de la oscuridad, y sale a buscar la perfección, la piedra de la oscuridad y la sombra de la muerte. Esta es una frase de Job 28:3. Dice: Él le pone fin a la oscuridad, explica Rabbi Jía, se refiere al fin de la izquierda, ¿sí? Al fin del deseo egoísta. La izquierda se refiere a Gvurá, el cual no está comprendido dentro de la derecha y es nada más y nada menos que el ángel de la muerte, el Satán. Él, el ángel de la muerte, constantemente merodea por encima de la tierra e incita a las personas a que se separen de su creador. Dice: y después que la persona se separa del creador y comete una averá, una separación, dice, se para firme frente al creador y acusa a las personas en la tierra.
Dice, y sus acciones solo tienen, la inteligencia de traer caos a la vida de las personas y a extinguir al hombre de la tierra. Versículo 2 dice, la piedra de la oscuridad y la sombra de la muerte. ¿A qué se refiere con esto? Dice, se refiere a la piedra en donde todos tropiezan. ¿Se acuerdan lo que hablamos en del manantial de Rachel? Cómo Jacob pudo mover la piedra. A esa piedra es de la que está hablando. Es decir, el Satán mismo, el cual es llamado la piedra donde tropiezan. ¿Quiénes tropiezan? Los débiles. Esta es una cosa que a mí me fascina del concepto del Zohar acerca del bien y el mal. El hecho de que no hay buenos y malos, hay tzadikim y hay débiles. ¿Sí? Hay gente justa y después no hay gente mala, es gente débil, que no tiene la fortaleza de poder hacer el bien. Con lo cual son débiles, y a veces son sumamente poderosos económicamente, ¿sí? No tiene nada que ver eso porque la debilidad pasa con el poder sobre la emoción. Entonces después cuando tienen una enfermedad o lo que sea, no hay dinero en el mundo que tengan que les alcance para curarse porque ellos no pueden con su emoción. Dice, y sabiendo esto, dice, ¿cuánto le conviene al hombre tratar de acercarse a su Creador? ¿Y cuánto le conviene buscar estudiar Torah noche y día? Estudiar Torah quiere decir, tiene más que ver con el deseo de saber, o sea, que su vibración constante sea del deseo de entender cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Estudiar Torah es difícil, pero cuando una persona tiene el deseo correcto, abre un libro y en el lugar que abre no tiene que leer horas. En el lugar que abre, ahí está la respuesta de lo que él busca. Porque él no quiere estudiar Torah, él quiere entender. Estudiar Torah quiere decir entender las reglas, las leyes de causa y efecto de este mundo. Un segundo, quiero... Dice, puesto que la Torá todo el tiempo proclama el siguiente enunciado. Aquel que es simple, que entonces venga a mí. Escuchen esto, aquel que es simple. Hay gente que necesita que la vida sea rebuscada. ¿Sí? Hay gente que necesita entender esto, lo otro, lo que sea, todos los detalles, pero de los quilombos que tiene en su casa, hablando mal y pronto, de eso no importa, porque si ahora estamos estudiando Torah, decime por qué hay una letra Vav y no está seguida de... ¿Por qué no tiene el punto arriba? ¿Por qué tiene el punto como una B y no como una U si la palabra debería de estar? O sea, hay gente que se queda en los detalles. Dice, para aquel que es simple, que se acerque. ¿Sí? Puesto que ella, la Torá, es para aquellos que les falta entendimiento. La persona tiene que sentir siempre que le falta entendimiento, porque entonces genera una relación mutua con la Torá. La Torá busca al tipo que es retorcido y complicado. La Torá le dice, ya va a encontrar el libro, si lo que él quiere es satisfacer su intelecto, ya encontrará un libro, que busque. Pero acá está este otro fulano, hijo de fulano, que está con un problema, y el tipo es simple, lo que quiere es entender. Quiere la solución, no que le expliquen qué parte de Ari Jampín es la que no está haciendo que el cheque, ¿sí?, se pueda cobrar en el banco.
Dice, cuando un hombre estudia Torah, se aferra al árbol de la vida, el cual es Zeirampin, y del cual está escrito el árbol que vive. Vengan y miren. Cuando un hombre se fortalece en el árbol de la vida en este mundo, es fortalecido en todos los mundos. Y cuando su cuerpo deja este mundo, grados sobre grados son preparados para él en los mundos por venir. Ya sabemos que el árbol de la vida, dice, está dividido en muchos grados. Sin embargo, todos están siempre unificados, puesto que en el árbol de la vida hay grados sobre grados, hay ramas y hay hojas y hay corteza y hay un tronco y hay raíces. Todos estos grados son en realidad el árbol. Dice, de la misma forma, aquel que busca el entendimiento de la Torá y se fortalece con ese entendimiento, también dice, también es fortalecido en el árbol. Así es como está escrito. Dice, la persona es fortalecida en el árbol. Es decir, se convierte en la fortaleza del árbol, que es el tronco. ¿Sí? Uno puede elegir qué es en este mundo. ¿Sí? Si es solo una flor bella, pero que dura poquito y se cae. Si es fruto, si es hoja. Y hay gente que decide convertirse en el tronco. Y el tronco no es de repente a veces la parte más linda del árbol, pero es la que sostiene a todos los demás. ¿Sí? Son los grados más severos, no severos porque sea algo malo, sino más fuertes de conexión con la vida, con el árbol, con los grados de la vida. ¿Sí? A un árbol le pueden cortar una rama, una fruta, una flor, una hoja, pero mientras el tronco está, va a volver a salir una rama, va a volver a salir. ¿Sí? Y eso se consigue por la búsqueda del entendimiento a través del estudio de la Torá. Este tampoco. Con esto terminamos. Dice, este es el versículo 106. Dice, y Yosef era el gobernante sobre la tierra. Esperen un segundo. Es un alumno que me escribe justo en WhatsApp, entonces le estoy poniendo que si fuera buen alumno sabría que estoy dando la clase de Zohar. No me escribiría. Ya está muteado. Ja. Bueno, vamos a cerrar. Ok, dice, y Yosef era el gobernante sobre la tierra. Dice, Rabí Yesa abrió la discusión con el verso que dice, y ahora mi cabeza será elevada por encima de la de mis enemigos. Y es por eso
que ofreceré en su tabernáculo sacrificios con sonidos de trompetas. Sí, esa es una sección de los Salmos, del Salmo 27, versículo 6, que continúa diciendo, y cantaré y haré melodías para Dios. Esto tómenlo con pinzas lo que voy a leer. Dice, vengan y miren, cuando el santo bendito sea Él, se complace con algún hombre, lo eleva por encima de todos los habitantes de la tierra para que Él rija sobre ellos. Y todos sus enemigos, los enemigos de ese hombre, son sometidos ante Él. ¿Cuándo Yud-Kei Vav-Kei encuentra gracia en un hombre, en una persona? Cuando crea. ¿Sí? Está buscando por acá, por todos lados, buscando a alguien que... ¿Qué es la gracia de, ¿sí? la gracia de Dios? Gen. El que el tipo pueda ver algo que está oculto a los demás. La palabra gen, gracia, es un acrónimo de Jochmat Nistar, conocimiento oculto. Cuando el tipo puede ver lo que todos los demás no ven, ¿sí? Y ve que hay algo que debe cambiar y sabe cómo se puede hacer para cambiar, esa es la gracia de Dios. Y claro, esa persona eventualmente, es lo que le pasó a Yosef, también le tardó 20 años de remarla, 22 años, pero cuando la persona llega a ese estado en el que sabe qué es lo correcto y otros no lo pueden ver, por eso Yosef podía ver el sueño del faraón y el faraón, que era el que lo había soñado, no podía. Dice, es enaltecido por encima de los demás. Y literalmente es lo que sucede. Cuando explicamos en las clases de reencarnación que el mandamiento que dice soy un Dios celoso que visito la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, pero le hago el bien hasta 2000 generaciones a aquellos que me aman. ¿Quiénes lo aman? Lo aman aquellos que Beafta et Hashem Elokeja, ¿sí? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón? Es el único aspecto. Uno no puede amar a alguien que no conoce. Esto lo dice el Zohar claramente. Por eso está escrito, Adán conoció a Javá y ella quedó embarazada. No es que porque se conocieron y quedó embarazada, no, tuvieron relaciones sexuales. Pero lo que dice el Zohar es que la palabra conocer tiene que ver con conectar. Uno no puede conectar con algo que no conoce. Ahora, en el momento que una persona tiene esa idea, está conectando. Ahora, respecto al Creador, amar a Dios, ser uno con Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. El único aspecto visible del Creador, de Dios, en este mundo, es ser creador. Por eso Rabashak nunca habla de Dios utilizando la palabra Hashem, siempre usa Aboré, el creador, porque es lo único que le conocemos. Entonces, de lo único que nos pudiéramos enamorar y tener unidad absoluta con Dios y hacerlo con toda nuestra fuerza y con nuestro corazón, es creando, es crear. Y literalmente esa persona es enaltecida. Y decís, bueno, pero yo tengo que ir a trabajar todos los días para comer, ¿no? Bueno, si igual tenés que ir todos los días, fíjate qué podés hacer para crear algo mejor desde ese lugar, desde lo que estás haciendo todos los días. ¿Sí? Andá mostrando de a poco que sos un creador y vas a ver cómo la vida te va a ir enalteciendo. Porque hay pocos. No hay tanta gente en el mundo, somos 7.500 millones de personas, y los que hacen, ¿sí?, las cosas notables en el mundo son pocos y hacen falta más. Dice, el rey David fue odiado y despreciado por sus hermanos,
pero el santo bendito sea él, es decir, el Yud-Ke-Vav-Ke, el sistema, lo elevó por encima de todos los habitantes del mundo. Dice, se escapó de Shaul, su suegro, y Dios, otra vez, este nombre, Yud-Ke-Vav-Ke, lo elevó por encima de todos los reinos. Y todos al final se arrodillaron ante David. Yosef también fue despreciado por sus hermanos. Y al fin, ¿sí? Miketz, y al fin, todos tuvieron que arrodillarse y postrarse ante él. Yo me acuerdo, no fue hace tanto tiempo, respecto a la historia del mundo, fue hace nada, hace solo 20 años atrás, nos daba vergüenza ser espirituales. ¿Sí? Hace 20 años atrás, nadie ponía en su resumen, en su currículum, hago tantas horas de voluntariado y hago yoga o medito o hago esto o lo otro. Porque pensabas que no te iban a contratar si llegabas a poner eso. Ser espiritual era de hippies. Y tiene mucho que ver con la falta de entendimiento de qué quiere decir ser, qué es ser espiritual. Y hubieron intentos en la historia del mundo, pero yo creo que estamos en el amanecer, realmente en el amanecer de una nueva era en cuanto a lo que vamos a ver respecto al verdadero sentido de la espiritualidad sin necesidad alguna de rituales religiosos. ¿Sí? Estamos ahí, estamos en el borde de que finalmente la gente no se deje de joder a los demás, se dejen de joder a sí mismos con los dogmas, las religiones, todo creo que estamos muy cerca de que finalmente nadie lea más la Biblia. Que alguien diga, o sea, que la gente empiece a decir, ¿sabes qué? Mostrame el Sod. No me interesan ni las parábolas, no me interesa saber si está escrita con una Vav, si tiene la Vav o no la tiene, si tiene una Yut o tiene un puntito, no me importa nada de eso. Decime qué quiere decir. Hace 2000 años que tenemos este libro acá y la mayoría de la gente del mundo no sabe qué quiere decir. Y está bien que hubo un trabajo que se hizo hasta hoy para llegar a donde estamos, pero donde estamos no alcanza. ¿Sí? Donde estamos no alcanza. Si todavía alguien sigue pensando que porque pasa la Torá, Dios lo va a recompensar, estamos en el amanecer de un nuevo día en donde esos tontos que fueron por miles de años despreciados porque lo que les interesa no es ni el dinero, y no porque no lo tengan, ¿sí? Porque cada vez se ve más de gente que
que justamente el poder y el dinero está en sus manos. ¿Sí? Que es justo que siempre es perfecto, pero que puedan utilizar ese poder para propagar justicia en el mundo, nunca antes como lo que estamos viendo hoy en día. ¿Sí? El poder que tienen los jóvenes. Y de verdad, estamos, y lo digo ahora porque esta semana y la energía de esta semana incluye, y seguramente lo voy a decir otra vez en Rosh Hodesh, incluye el año nuevo, que si bien no es el año nuevo cabalístico, el lunar, no hay que menospreciar el acuerdo que hay entre al menos 5.000 millones de habitantes de que el día 1 de enero empieza algo. Y cuando la gente tiene ese impulso y ese acuerdo, genera cosas. Y lo digo en voz alta porque al decirlo estoy pidiendo prestado de lo que sea que alguna vez pueda tener de ruaj para que lo que digo llegue, pero no a la gente que está escuchando en vivo o que va a ver la clase, sino para que esto que digo llegue. Estamos entrando en 2 años, los próximos 2 años, que casualmente ahora me doy cuenta que al final de 2 años, ¿no? Estamos entrando en 2 años en donde si tienen algo para desear para ustedes mismos, que sea desear tener la plasticidad mental para adaptarse. ¿Sí? Si hay algo que uno le puede desear a otro y bendecirlo y decir, te bendigo que tengas la elasticidad mental para adaptarte, ¿sí? Y disfrutarlo. Porque el mundo no se va a parecer a lo que conocemos hasta ahora, sobre todo porque no se va a parecer a eso emocionalmente. ¿Sí? Cualquiera que tiene un hijo hoy de 14, 15 años sabe de qué estoy hablando. Besat Hashem, me parece que lo que viene es el fin de la mentira. ¿Sí? Es el fin de tener que fingir. Es el fin de eso. Y empieza por dejar de mentirnos a nosotros mismos. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si a mí me va a gustar ver en el espejo quién realmente soy. Y si no, apúrense para cambiar, porque por eso dije al principio de que mucha gente dice de que esta porción tiene que ver con la redención final. Cuando yo hablo de esto, una parte es una intuición y otra parte es conocimiento de cosas en las que sé que se está trabajando que van a cambiar totalmente todo. El día que finalmente alguien encienda la primer computadora cuántica, al otro día va a empezar a ver un mundo distinto. Distinto, literalmente distinto, con materiales que no conocemos. ¿Sí? La tabla periódica, la que tenemos hoy, va a desaparecer. ¿Sí? Va a haber una tabla periódica nueva. Vamos a aprender, vamos a empezar a entender para qué sirve todo lo que hay a nuestro alrededor que parece que no sirve para nada. Y vamos a empezar a entender todos los mecanismos de acción de cómo funciona un humano. Vamos a entender qué es un humano. Y no sé si todos van a estar a la altura de aceptarlo, pero va a ocurrir igual.
no va a esperar a algunos. Y creo que va a ser, así como lo sacaron a Yosef rápidamente de la cárcel y lo llevaron a reinar, rápidamente aquellos que estén con el entendimiento claro de que lo único de lo que dependen sus vidas es de lo que ustedes hagan con ella y que no depende de ningún político, de ningún favor, de ningún, ¿sí? Ni siquiera de Dios, esto que le decís, Dios, ayúdame, no depende de Dios, depende de que conozcas a Dios, que sepas cómo funciona y que lo hagas trabajar para vos. Imagínense, desde que creó el mundo no hace nada. Está gustoso, va a hacer algo con ustedes. Va a ser de golpe, ¿eh? Y aquellos que estén listos van a ser reyes sobre la tierra, ¿eh? Y créanme que no tiene nada que ver con que pienses que, sí, obvio, si yo fui a tal escuela y si soy de tal familia, no tiene nada que ver con eso. La selección que va a haber va a ser solo de aquellos que sean capaces. ¿Sí? Y no va a haber dinero en el mundo que una persona pueda tener que lo haga emocionalmente capaz. ¿Sí? No te sirve un apellido, no te sirve a qué escuela fuiste, no te sirve cuánta plata tenés en el banco para que cuando se mezclen las cartas y se vuelvan a dar las barajas, no sé si saben que la palabra baraja tiene que ver con brajá, ¿sí? Se vuelvan a dar las bendiciones, sepas qué hacer con las cartas que te toquen. ¿Sí? Porque se va a mezclar y se va a volver a dar de nuevo y no va a tener nada que ver qué estudiaste, ni qué apellido tenés, ni cuánta plata tenés en el banco, ¿eh? Van a reinar los que sean capaces. Y va a ocurrir, Besat Hashem, que va a ocurrir rápidamente. Gente, Chag Sameach.